Bienvenidos a nuestra segunda sesión del ciclo de conferencias organizados por la Unidad de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre. Para quienes no me conozcan, yo soy Alberto Duñac, decano de la Facultad de Medicina de la Finis y anfitrión en este encuentro, en el que, al igual que en las sesiones anteriores, pretendemos analizar desde una perspectiva académica los aspectos más relevantes de esta crisis sanitaria, la cual prevé para los próximos días un escenario particularmente complejo. Para este análisis contamos con la presencia de quienes han sido sus protagonistas y han contribuido de manera significativa en la conducción de la situación que nos aflige. Al igual que la semana pasada, contamos con la presencia de otra destacada mujer que ha jugado un rol fundamental en la coordinación entre el gobierno, la ciudadanía y un gremio tan relevante en las circunstancias actuales como es el Colegio Médico de Chile. Me refiero a su presidente, doctora Isquia Siches, quien bajo la conducción de nuestro profesor de la Unidad de Salud Pública, señor Sebastián Pavlovich, analizarán la situación a la vez que nos contará sobre su destacada participación en el momento que nos ha tocado vivir. Dejo con ustedes al profesor Sebastián Pavlovich. Adelante, Sebastián. Sebastián, el micrófono. Ahí sí, sí. Decano, muchas gracias por la introducción, muchas gracias a todos por conectarse a esta conversación y muchas gracias a ti, Isquia, por aceptar conversar con nosotros en días tan complejos. Así que vamos a hacer una breve presentación, tú me corriges lo que hay que corregir. Doctora Siches, médica de la Universidad de Chile, ariqueña, sin militancia política, hasta donde entiendo la primera mujer presidenta del Colegio Médico y probablemente la más joven. Para la epidemia del H1N1 todavía estaba en la universidad, integrando el Senado Universitario, habiendo sido presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina Occidente, consejera de la Federación de Estudiantes, se ha especializado en medicina interna y salud pública, y yo sé que trabajaste en el Hospital San Juan de Dios, no sé si todavía puedes mantener horas, son compatibles con la actual función. El 2014, la doctora Siches fue elegida presidenta del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico. Entiendo que pertenece y no es incompatible con la organización Médicos Sin Marca, y desde hace casi 3 años ejerce como presidenta del Colegio Médico. ¿Más o menos bien? ¿Algo que agregar? Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Agradecerle al doctor Duñac por esta invitación a este interesante seminario, y tal como tú señalas, soy la primera médica a cargo del Colegio Médico de Chile, pero también la más joven, pero la juventud es algo que se va quitando por los años, y de hecho ya he invertido gran parte de mi juventud en este trabajo gremial que quizá nunca esperé que nos iba a tocar tanto trabajo cuando acepté liderar una de las listas del colegio, y efectivamente todavía me mantengo trabajando en el Hospital San Juan de Dios, mantengo 22 horas en este hospital, trabajo en una unidad de infectología, atendiendo mayoritariamente a personas que viven con VIH, y en donde estoy inserta en un equipo espectacular en realidad, que además me han brindado mucho apoyo, y además mucho apoyo también en términos epidemiológicos e infectológicos para este gran desafío que ha sido la pandemia COVID-19. Muy bien. Ahí vamos a ver si alcanzamos a comentar algo justamente de esa experiencia en la trinchera. Vamos a explicar a nuestros auditores y que nos están viendo cuál es un poco la metodología. Vamos a tener una conversación en profundidad con la doctora Siches, y después vamos a dar espacio para un panel de comentaristas, entre los cuales está el doctor Marco Antonio Núñez, que es doctorado en salud pública, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre, de la
de Salud Pública, el doctor José Miguel Bernucci, que también es médico internista, académico de la Universidad de Medicina Interna y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Finisterre, y también dirigente y comparte mesa con la doctora Siches en el Colegio Médico, con el doctor Gabriel Cavada, que es doctor en bioestadística, académico de epidemiología, también de la Facultad de Medicina de la Universidad, y con el doctor Tomás Regueira, que es intensivista, presidente de Sochimi, jefe de la Unidad de Pacientes Críticos de la Clínica Las Condes, y es académico de Medicina Intensiva también de la universidad. Se van a recibir consultas, preguntas también que van a ir siendo respondidas. Esto es una conversación que es en vivo, así que la idea es generar también, agrupar las preguntas que lleguen, las consultas a través de este diálogo con nuestros invitados. ¿Ok? Bueno, en el contexto general, el objetivo de esta entrevista, de esta serie de conversaciones, es dar la oportunidad para que desde el ámbito académico podamos conversar con actores relevantes en esta crisis. La semana pasada, como decía el decano, tuvimos a la ministra Rubilar, hoy día tenemos a otra médica, la doctora Siches, y como presidenta del Colegio Médico, obviamente que surge inmediatamente la inquietud, bueno, ¿cuál es más allá de lo que nos enteramos a través de los medios de comunicación, cuál es el acercamiento que tiene el Colegio Médico? Que tiene obviamente una particular perspectiva, es un organismo de la sociedad civil, que es a la vez asociación gremial, representa por tanto intereses, funciona en algún sentido también como el sindicato de los médicos funcionarios, de los profesionales funcionarios, y también sin duda es un actor político, es de la sociedad civil organizada, que representa a una élite profesional que tiene mucha información y que además está en la primera línea de batalla de esta crisis sanitaria, y que en algún sentido también genera una crisis social. Y por lo tanto, antes de entrar en materia, lo primero, Isquia, ¿cómo has vivido tú, doctora Siches, esta crisis? ¿Cuál sientes que es tu responsabilidad? ¿Te gustaría estar en otra parte, en el Ministerio de Salud y no en el colegio, por ejemplo? Y también, en algún sentido, algo más personal, sabemos que tú has recibido no solamente insultos, también amenazas. También el ministro Mañalich ha recibido insultos y amenazas en esta crisis. Y a veces pareciera que la sangre va a llegar al río en este dimes y diretes y en la forma en que la opinión pública juzga las decisiones, las intervenciones de los actores públicos. ¿Cuál puede ser quizás, además de lo que ya han hecho, el aporte que tienen que hacer los voceros y líderes sociales y políticos para evitar que este tipo de situaciones escalen? Y no tiene que ver con no politizar este tipo de conflictos, porque claramente aquí estamos hablando de algo que nos llama a la política con mayúscula, pero sí contribuir a que haya espacios de respeto de los distintos actores y de valorar también que en esa diferencia puede estar la riqueza de la forma que como país podamos enfrentar una crisis de la envergadura que estamos enfrentando. Doctora Siches. Bueno, muchas gracias. Bueno, efectivamente yo creo que nadie pensaba que íbamos a enfrentar una pandemia de este nivel de envergadura, a pesar de que ya algunos, entre esos la doctora Vega, en alguna de las reuniones decía qué importante era que el mundo se preparara para pandemias virales, y creo que es una oportunidad para que nuestro país esté continuamente en preparación y en mejoría, tanto en el uso de tecnologías como en la preparación del recurso humano, para tener una mejor respuesta, sobre todo en un país con la distribución territorial que tenemos. Obviamente, nosotros no recibimos esta pandemia en cualquier momento social y político, en uno muy particular después de un estallido social, con una suerte de polarización de nuestros ciudadanos y ciudadanas, con un bajo nivel de aprobación y un bajo nivel de confianza en todo tipo de autoridades. Ahí quienes han salido en realidad mejor evaluados han sido justamente los gobiernos locales, las alcaldías, con los cuales nosotros hemos podido hacer un trabajo interesante, y creo que efectivamente necesitábamos, por parte de a quien le tocaba conducir un desafío tan
relevante y tan complejo como este, poder abrir espacios de participación de otros actores, no solamente del Colegio Médico, para intentar dialogar antes de considerar e implementar medidas, porque son complejas de implementar. Medidas como los confinamientos, las cuarentenas, medidas de apoyo social, definir procesos políticos como por ejemplo el propio plebiscito en el cual nosotros participamos desde la primera instancia intentando llamar a todos los partidos políticos del espectro nacional a poner un poco la pelota en el piso y entender que toda esta agenda de movilizaciones que estaba planificada para marzo, lamentablemente se iba a tener que postergar, que todos íbamos a tener que hacer esfuerzos en moderar nuestras palabras, y entre esas también el Ejecutivo debía dar el ejemplo. Creo que nadie quisiera estar en los zapatos del ministro Mañalich en un momento como este, porque tiene demasiada incertidumbre, y nosotros por lo menos como colegio hemos intentado aportar, pero tal como tú señalas, planteando algunas diferencias que son legítimas y que creo que pretenden no obstaculizar al gobierno, y yo lo he dicho en cada una de nuestras intervenciones, han sido más bien para colaborar con el gobierno, porque nos guste o no, si al gobierno le va mal, nos va a ir mal a todos como país, y a pesar de que el virus no discrimina entre personas, impacta de forma muy distinta a aquellos quienes son los más desfavorecidos de nuestra sociedad, y lo hemos visto en los últimos días. ¿Qué ocurre cuando la pandemia migra del sector oriente del Gran Santiago a las comunas más vulnerables, donde existe otro nivel de dificultad, donde no existen tantos grados de libertad para definir? Esto no es solo decisiones de las personas de cumplir con el confinamiento, la cuarentena, porque hay muchos ciudadanos y ciudadanas que día a día se ganan el pan de la mesa para ellos y sus familias, y es necesario, además de las medidas epidemiológicas necesarias, poder tomar y reforzar los planes y también las medidas de apoyo social. Y me quedo quizá justamente con un colegio que era un poco a lo que nosotros vinimos como colegio médico cuando definimos postular, que era un colegio que no solo se dedica a sus horizontes o problemas gremiales, sino que un colegio que está pensando en la salud de Chile, que hace propuestas, que elabora proyectos, y ahí yo me saco el sombrero porque a mí me toca ser la vocera de este equipo, pero yo tengo un muy potente equipo de jóvenes y no tan jóvenes, médicos y médicas, y también mucha gente que se ha acercado al colegio para poder presentar propuestas y apoyos técnicos a las medidas que se están implementando, no solamente en esta pandemia, sino que también previamente a esta, y a pesar de la adversidad, creo que hemos logrado ir enfrentando las medidas, y veo cada día más una apertura por parte del gobierno, y espero que sigan en esa senda, escuchando cada vez más lo que tantos actores queremos aportar en este tremendo desafío. Justamente en ese sentido iba mi siguiente pregunta, que yo sé que puede ser la lógica de ganar es inapropiada, porque aquí no es que usted, presidenta, haya ganado algo o el colegio haya ganado algo, pero ¿qué sienten que han ganado desde que han empezado a intervenir fuertemente en lo comunicacional? ¿Creen que han podido influir en las decisiones que el Ministerio de Salud y el gobierno han venido tomando? ¿De qué intervención o actuación se siente más orgullosa en este periodo? Yo creo que en alguna de ellas hemos logrado incidir, pero debo reconocer que no somos solo nosotros, sino que gran parte de las propuestas que hemos puesto sobre la mesa vienen también en la misma línea de las recomendaciones del comité asesor. Nosotros le planteamos al gobierno desde el primer momento que era necesario tener una contraparte técnica que le diera confianza a toda la ciudadanía, y creo que ellos reclutaron un equipo de expertos y expertas de primer nivel para el país, y es necesario estar siguiendo esas recomendaciones. Tenemos que fortalecer mucho más la capacidad de testeo y seguimiento de cada uno de los casos si no queremos estar en cuarentena hasta diciembre de este año, y ahí hay que fortalecer también el rol de la atención primaria, y recientemente hoy día la doctora Daza en la mesa social nos señaló que justamente ha sido, después de la reunión que tuvimos el pasado martes, una indicación directamente del presidente de que hay que
reforzar el rol de la atención primaria para apoyar a las seremías, porque si no, los planes un poco más moderados para poder empezar a liberar las etapas de cuarentena, pero no ahora, sino que un poco más adelante, van a ser frustros. Y ahí creo que el rol del cual más me siento yo orgullosa es que nuestros equipos de salud y nuestros médicos y médicas se han puesto a disposición para el país para colaborar, y también nosotros hemos moderado mucho nuestro rol. Sé que la opinión pública y a veces los medios de comunicación nos posicionan siempre como la contraparte ministerial, pero muy por el contrario, nosotros intentamos previamente advertir cada una de las falencias que vemos, y esto pasa un poco, me imagino que es un poco fruto del escenario político, pero creo que cuando el presidente nos conminó a constituir una mesa social, nosotros fuimos muy genuinamente con todo nuestro espíritu de colaboración, y si el ministro o el presidente nos llaman para poder encomendar alguna de las funciones, no vamos a dudar de volver a estar disponibles para ello. Y en ese sentido, doctora Siches, ¿hay alguna, no sé si autocrítica o comentario que hacer cuando al principio de la crisis, porque más allá de que todavía estamos preocupados de lo que vaya a pasar, hasta ahora las visiones más catastrofistas no parecen haberse cumplido, y dentro de esas visiones más catastrofistas hubo voces que desde el propio colegio médico surgieron. ¿Se hace cargo de alguna manera la dirigencia nacional de esas voces que alertaban, quizás con razón, pero que en algún sentido generan o podrían haber generado un pánico adicional en la población que en situaciones de crisis genera quizás más problemas que soluciones cuando hay tanta incertidumbre y tanta falta de información? Sí, bueno, creo yo que la comunicación de riesgo justamente hoy día se basa en poder transmitirle a la ciudadanía no certezas grandilocuentes como vimos en algún momento, sino justamente de que aquí hay mucha incertidumbre y no vamos a poder resolverlo. Yo comprendo que nuestro equipo de vocerías, además, con la asesoría técnica que tenemos, también planteó las luces de alerta de parte de lo que hemos visto hasta la actualidad. La verdad es que si Chile no hubiera tomado medidas de contención de los casos, lo más probable es que hubiéramos visto un aumento mucho más significativo de forma inicial. Sí creo que quizás siempre podemos ser un poco más cautelosos, pero la comunidad médica en particular estaba muy nerviosa. Estábamos viendo los desafíos sanitarios de otros países, y creo que a pesar de que la ciudadanía ha intentado posicionar al cuerpo sanitario como heroínos o héroes, y en realidad no lo somos. Somos profesionales que no queremos ver nuestros equipos sanitarios sobrepasados. Todos tenemos mucho temor de que eso ocurra en el país, y recientemente hemos visto un recrudecimiento en los casos que pareciera que nos retorna a foja cero. Sí me hago cargo de que efectivamente podríamos intentar ser un poco más dialogante, pero sí, a mi defensa, puedo decir que nosotros conversamos con el presidente, lo esperamos una semana que nos diera alguna respuesta, y el golpe en la mesa que hicimos un día viernes fue porque efectivamente no teníamos ningún dato para poder tener a disposición, veíamos solamente los recuentos globales, y con posterioridad, cuando pudimos tener acceso a más datos, vimos un poco la realidad en que seguía dentro de algunos sitios conglomerados, que había muchas regiones que no tenían casos, pero creo que fue parte y fruto de una suerte de descoordinación que en estos tiempos se ha ido subsanando. Qué buena. Doctora Siches, respecto un poco de esos dos consultas, por un lado, respecto del acceso a la información, ¿qué información todavía siguen echando de menos o que sospechan o creen que el Ministerio o no ha sido capaz de generar, porque ese puede ser un problema? Quizás se pide información que no están en condiciones de generar, o que teniéndola sienten que no se está transparentando. Y la segunda pregunta, yendo más al tema de los profesionales, hay un dato que es indesmentible y que llama incluso la atención: la baja letalidad que hasta ahora está mostrando Chile. ¿Tiene usted, doctora Siches, alguna intuición de si esto está asociado a características de los pacientes que se han enfermado en esta primera parte de la ola, o tiene que ver con las medidas de salud pública,
o quizás con quizás el orgullo gremial de que nuestros médicos y nuestros equipos intensivistas son de nivel categoría mundial. No sé si tiene algún comentario que hacer al respecto. Bueno, en torno a los datos, yo creo que hoy día se ha transformado en un conflicto técnico-político que creo que el gobierno debería resolver en este mismo escenario, un tanto de desconfianza. No es solo el Colegio Médico quien hoy día está pidiendo un poco más de detalle e información, y creo que el gobierno debería apostar a una política de datos abiertos, tal como lo han hecho otros países, para intentar destrabar un conflicto que es innecesario. Cuando tenemos tantos desafíos por delante, realmente eso no colabora en nada. Tenemos algunos datos que no hemos podido analizar que son súper relevantes en torno a la mortalidad. Hay un delay en cómo llega la información al Ministerio de Salud, al DEIS, desde que uno hace un certificado de defunción. Eso ha ocurrido siempre en nuestro país, a pesar que nuestra caracterización de los fallecidos es muy buena, pero no en tiempo tan real como esperaríamos, y hoy día tenemos que hacer dos análisis, uno que tiene que ver con la mortalidad asociada a COVID y por COVID, y también la mortalidad general, porque eso ha sido algo que ha impactado en el resto de los países, porque los pacientes dejan de asistir a sus controles y dejan de acudir a los servicios de urgencia cuando tienen patologías que antes las tratábamos. Hemos visto una caída que es preocupante en todas las patologías cardiovasculares. No estamos diagnosticando muchas patologías oncológicas que requerirían una intervención, y en ese sentido esperaría que pudiéramos avanzar en la caracterización de los fallecidos y también en poder reconocer y adelantarle a la ciudadanía que, tal como han tenido todos los países del mundo, vamos a tener una diferencia entre la mortalidad real y la que estamos anunciando día a día, porque los números mañana no van a cuadrar, y eso ha pasado en todos los países del mundo. Así también en características mucho más detalladas para mejorar los planes de implementación, por ejemplo, en torno al testeo por comuna, porque en algún momento estábamos testeando particularmente en la región metropolitana o en algunas comunas de la región metropolitana y no en todo el Gran Santiago, y eso obviamente nos hacía ver o tener una visión distorsionada de lo que estaba ocurriendo en el país. Y además una serie de datos que se lo entregamos al presidente en un anexo en nuestra minuta que está disponible para todos y todas quienes están hoy día conectados viendo este seminario, que ha sido solicitado por la Sociedad Chilena de Epidemiología, no es solo el Colegio Médico, y también por distintos equipos de modelamiento que quieren aportar al gobierno. Y yo creo que hay que solucionar ese conflicto de todas maneras. En torno al tema de letalidad, bueno, tenemos que reconocer que también esto ha cambiado en el mundo. ¿Por qué? Porque por cada paciente que quienes nos llevan la delantera pudieron diagnosticar, se han dado cuenta que existen entre 50 y 80 personas no diagnosticadas, asintomáticas, que estaba en sus países presentes, y cuando han empezado a hacer estos análisis serológicos se han dado cuenta de la gran cantidad de personas infectadas. Como obviamente la letalidad es un denominador entre la cantidad de fallecidos por la causa dentro de todos los pacientes que tienen COVID, esto ha ido variando y ha ido cayendo fuertemente a asimilarse a la influenza estacional. Eso hace mucho más cuenta, y me imagino que da cuenta de los números nacionales, porque hemos tenido una fuerte política de testeo. Ya se han llegado a más de 10.000 PCRs diarias. Obviamente, para poder salir de esta suerte de confinamientos y cuarentenas necesitamos seguir en esa línea y además apurar mucho los tiempos, porque a pesar del gran esfuerzo que se ha hecho con la red de universidades, todavía es un número que deberíamos seguir aumentando para tener una política fuerte. Tenemos que lograr detectar cada caso, trazarlo para no tener que caer en estas suertes de cuarentena, y eso es bien difícil porque, lo dijimos antes, no somos Corea del Sur, miramos alto, queremos serlo, pero también los tiempos de respuesta, porque hasta la fecha igual mantenemos algunas comunas que obtienen el resultado después de 5 días. Y las medidas que toman las personas y los contactos, porque es difícil definir que uno es contacto de una sospecha, no se puede hacer eso, obviamente siguen diseminando este virus por otras personas de forma asintomática. Entonces tenemos que mejorar esos tiempos de respuesta y también fortalecer la red de las seremías. Uh-huh. Doctora Siches, más allá de lo sanitario,
¿Qué opina usted de esta dicotomía que se ha hecho entre economía y salud? Que se acusa al gobierno de privilegiar la economía por sobre la salud, y quienes dicen no podemos parar todo por la salud, porque eso también tiene impacto en finalmente quizás menos directo, menos perceptible, pero que evidentemente tiene impacto en el estado de salud de la población. En algún sentido hay quienes sostienen que un lockdown total, como el que exigió en su momento el Colegio Médico, tiene un componente de clase muy importante, porque el costo de la suspensión total de actividades lo pagan más fuertemente quienes viven al día. En cambio, para las élites intelectuales o profesionales que pueden adaptarse a un esquema de teletrabajo, puede llegar a ser hasta anecdótico, pero para los pobres puede transformarse en una verdadera tragedia. ¿Cómo se miran desde el colegio la necesidad de equilibrar riesgos distintos, los inmediatos con los que son de mediano plazo, en los cuales el plantear la dicotomía entre salud y economía puede resultar un poco maniqueo? Bueno, jamás obviamente se ha planteado esa dicotomía desde el colegio. Sí creo que ha sido muy quizá torpe el gobierno en expresarlo, sobre todo entendiendo que hay algunos prejuicios por parte de la ciudadanía de cuáles eran las definiciones. Ya han salido caricaturas como les interesa más la economía que nuestra vida, y ahí creo que ha fallado parte de, ya no la comunicación de riesgo, sino la comunicación directamente política por parte del gobierno. Y sí creo que hay que analizar estos mecanismos después de trazar los objetivos sanitarios, definir los mecanismos económicos que permitan efectivamente dar cuenta de condiciones para los ciudadanos. Es por eso que, como nosotros no somos economistas, hemos constituido un grupo de brillantes economistas, una mesa bien transversal y paritaria, que nos permitan hacer propuestas al gobierno para poder, en torno a los escenarios que son complejos, poder brindar algunos paquetes de beneficios sociales que permitan justamente que los más desfavorecidos no sean quienes paguen los costos de este tremendo desafío sanitario. Pero también yo creo que hay que reconocer que existían otras modalidades que eran un poco más agresivas, que han permitido a algunos países también encontrar otra apertura económica más precoz. Yo creo que eso va a ser para el debate posterior. Chile ya definió una iniciativa que son estas estrategias dinámicas. Esa es una definición que tiene el presidente de la República. Nosotros la comprendemos, pero tenemos que materializarla bien, reforzando el testeo y la trazabilidad de cada uno de los casos, como también reforzar mucho las medidas económicas que se están dando a la ciudadanía y también las señales, porque yo creo que hay que ir mejorando quizá algunos de los mensajes que no fueron bien entendidos. Nosotros también nos reunimos al inicio de esta pandemia con la CPC, con la SOFOFA, y esperamos que el día de mañana estas entidades también nos permitan ir encontrando esos consensos y esas medidas por parte del gobierno. Así que prontamente vamos a anunciar, esto tiene que quedar entre nosotros y nuestros auditores, vamos a estar presentando la mesa que hemos conformado, y desde ya quiero agradecer a todos ellos que han respondido al llamado al Colegio Médico, y tal como lo hacemos nosotros, invitando desde sus disciplinas a los expertos y expertas que nos hagan propuestas y que nos ayuden a impulsar alguna de estas medidas de apoyo social. Justamente, doctora Siches, en ese sentido, ¿qué opina del rol que ha cumplido el sector privado de salud en general en esta crisis? Y por otro lado, más de la mitad de los médicos, y muchos de ellos que son colegiados, trabajan en el sector privado, y los que están enfrentando al COVID tienen obviamente temor a enfermar, pero más allá de eso, muchos han visto disminuir dramáticamente sus ingresos. Se ha deteriorado o se ha disminuido de alguna manera la producción hospitalaria, tanto en el sector público como en el sector privado, más del 80% de la actividad, estamos todos concentrados en COVID. ¿Qué mensaje le envía a sus colegas, o cómo ve que podemos de alguna manera tratar de transitar hacia un esquema en que todo el sistema sanitario, sorteando esta crisis, va a enfrentar una demanda por atenciones de salud que probablemente exceda con mucho su capacidad de respuesta?
Bueno, lo primero es que creo que hay que diferenciar los prestadores individuales de los grandes centros prestadores y de los aseguradores. Partiendo por el tema de los aseguradores, creo que, bueno, las ISAPRES nunca han estado en muy buen pie el último tiempo en nuestro país. Creo que fue lamentable algunas de las señales que se dieron al inicio en torno a esta pandemia. Espero ahora que con el nuevo aumento de las utilidades por la subutilización de sus beneficios, comprendan también que tal como todos hemos hecho el esfuerzo, también las ISAPRES deberían estar pensando cómo mantener los controles de sus pacientes crónicos, como cuerpo que debería estar mirando y preocupado de que esas personas no tengan peores resultados de salud. Esta subutilización, tal como ocurre en el sector público, debería ser una voz de alerta, y también comprender el rol que tienen hoy día en asegurar las licencias para el periodo de cuarentena y aislamiento, si es que sean casos de contacto estrecho. Y facilitar ese proceso. En el tema de prestadores institucionales, bueno, también hemos visto un fuerte impacto económico. Están los grandes centros, algunos tienen unidades de cuidados intensivos que van a ser parte de la respuesta sanitaria de COVID, pero además hay una gran cantidad de otras prestaciones que no se están haciendo, y hemos visto cómo hay distintos conflictos, como el de la Universidad Católica y otras clínicas que han tenido que desvincular aparte de sus trabajadores del sector salud, lo cual ha creado también un conflicto social. Lo que sí es que mirando las letalidades, las mortalidades generales, se ha hecho un llamado a los distintos centros, tanto públicos como privados, a intentar retomar en base a protocolos bien estrictos parte de las medidas, no obviamente las más electivas que no se requieran, pero sí poder retomar controles y usar otra serie de tecnologías como alguna de los centros privados han intentado incursionar o que ya tenían, ya han fortalecido mucho más, y particularmente en los médicos que son prestadores individuales. Nosotros estamos viendo un convenio con algunas vías de telemedicina que permitan empezar a usar estos medios con, obviamente, todos la protección médico-legal necesaria, firmando un consentimiento informado, educando a los médicos en qué acciones se deben hacer y cuáles no, además de, ojalá, estar disponibles para colaborar en la respuesta sanitaria. Yo creo que todos finalmente vamos a tener que estar cubriendo a colegas que después van a evolucionar a ver pacientes más complejos. Ojalá nos equivoquemos y ese escenario no exista, pero de no ser así, creo que todos vamos a tener que estar disponibles para colaborar en la red pública y privada, porque los pacientes hoy día se están distribuyendo indistintamente en ambos centros. Yo lo dije en la mañana, los últimos 3 días hemos conocido hospitales que han derivado más de 30 pacientes a las unidades de cuidados intensivos, un solo hospital. O sea, el escenario en los servicios de urgencia va cambiando hora a hora, y eso requiere mucho apoyo. Le mandaría un mensaje a los colegas que trabajan exclusivamente en el sector privado, que van a ser tiempos complejos. Estamos pensando un paquete de beneficios centrado directamente en ellos, porque sabemos que muchos de ellos tienen, particularmente los más jóvenes, tienen muchas responsabilidades económicas, y en ese sentido también ojalá dentro de los beneficios sociales que van para los grupos más vulnerables, también existan respuestas por parte de la banca y otras instituciones para ir postergando, tal como lo han hecho algunos bancos de mutuo propio, pero ojalá sea una política mucho más transversal, porque cosas como dividendos, los colegios, contribuciones y cuantas cosas más, obviamente son cosas que son parte de las responsabilidades económicas de nuestros médicos y médicas mensualmente. Sí, sí. Doctora Siches, siguiendo con esa línea, en España las aseguradoras anunciaron haber formado un fondo para ayudar y proteger a los trabajadores de la salud, que incluye seguro de vida en caso de muerte por COVID y también subsidios en caso de enfermedad. ¿Han evaluado la posibilidad de convocar desde el colegio médico? ¿Qué propuestas esperarían desde el sector público o el sector privado en ese sentido? Por otro lado, ustedes recibieron una donación de elementos de protección personal de la CPC, si mal no recuerdo. También preguntar algo de eso, si lo puede comentar, si efectivamente las recibieron y si ya las distribuyeron y con qué criterios.
Ya, sobre lo primero, bueno, nosotros tenemos algunos beneficios, tenemos un fondo de solidaridad gremial que da beneficios por incapacidad y también una cuota mortuoria, que también se puede pedir en vida para quienes hayan terminado sus cuotas o parcialmente que no, es parte de lo que hemos estado fortaleciendo como colegio, pero también le hemos solicitado particularmente a el sector público y también el privado que las enfermedades laborales asociadas a COVID sean consideradas como tales, con todos los beneficios que eso trae. También cuando aparecieron las medidas parlamentarias de poder asociar un bono, estábamos pensando más bien en indemnizaciones por muerte o secuelas graves en torno a una suerte de estar en servicio país en este desafío, pero sobre todo también nos hemos esforzado en poder sacar a toda la población de riesgo de las atenciones de salud, y hoy día las embarazadas, los mayores de 65 años y también las personas con enfermedades crónicas han sido retirados de la atención y están haciendo teletrabajo o teleasistencia a los pacientes y también colaborando con los equipos que tienen menos experiencia. En torno a los elementos de protección personal, nosotros recibimos una donación de la Fundación Luxit de más de 1 millón de mascarillas KN95, que distribuimos con lógica sanitaria. Distribuimos en los distintos recintos asistenciales, tanto públicos como privados, en un porcentaje menor los privados, porque sabíamos que además, no solamente por falta de recursos, sino por falta de stock y disponibilidad en quienes importan estos suministros a nivel nacional, no existía disponibilidad, y obviamente eso igual exponía a nuestros colegas y al personal de salud focalizado en estas mascarillas que son un poco más especializadas en la atención primaria a nivel hospitalario, donde se toman muestras y se hacen procedimientos que aerolizan, como intubaciones, los servicios de urgencia, las unidades de cuidado intensivo, y creo que ha sido muy bien recepcionado. Ahora tenemos más de 2 millones de guantes que vamos a distribuir, que también es de la Fundación Luxit, y hemos recibido algunos otros aportes, más de 40.000 euros de Tetra Pak, que vamos a también comprar insumos para poder distribuir en los equipos sanitarios, y hemos recibido una préstamo de más de 50 autos del Banco Francés, y eso lo dirigimos directamente a algunos municipios para la atención de los pacientes, la entrega de fármacos. Como no eran tantos vehículos, los focalizamos en algunas comunas de todos los sectores, bien transversal, y ellos lo valoraron mucho, y hoy día estamos siendo un canal de ayuda del sector privado, además de los esfuerzos que ha hecho la CPC, que yo saludo mucho por la incorporación de estos equipos de ventilación mecánica, que pueden colaborar en ser la segunda línea de respuesta si es que los equipos más complejos el día de mañana se ven sobrepasados. Doctora Siches, se espera que las próximas 3 a 4 semanas sean bien críticas. Ya esta semana han sonado varias alarmas vinculadas a la tasa de ocupación de nuestras camas críticas, y además la distribución en que esa tasa de ocupación se está dando nos llama, digamos, a esperar las próximas semanas con mucha preocupación. Más allá de si se puede o no incorporar más camas y cómo contabilizar aquellas, hay un tema que surgió en un comienzo, pero que ya no está tan presente, pero que ha pasado en España, en Italia, lo que se llama el dilema de la última cama, digamos, y hubo el hospital de Temuco en su momento que aprobó unas pautas para resolver dilemas de asignación de recursos escasos en situaciones críticas. ¿Es correcto o incorrecto plantear resoluciones de ese tipo ex ante, sin estar en ese momento crítico? Es algo que debería tomar el Ministerio de Salud y sincerar ante nuestra sociedad que si una persona tiene 80 años no va a tener acceso a una cama crítica si está disputándola con alguien que tiene 50, o es algo que tiene que dejarse para la reflexión en el caso concreto, en el hospital, con su realidad, en su red asistencial. ¿Qué reflexión? No sé si han invitado a ustedes a su departamento de ética a opinar sobre esto, porque en algún sentido este tipo de dilemas van a surgir en el futuro.
los países lo están enfrentando, y quizás es algo que se hace cotidianamente en los hospitales, pero que no se sincera. Entonces, ¿qué opina la presidenta del Colegio Médico al respecto? Bueno, nosotros como Mesa Social elaboramos un documento que justamente pretende dar los lineamientos éticos de la respuesta sanitaria a nivel nacional. Creo que es necesario adelantarnos a ese escenario, que es el escenario de la última cama, pero también a todas las distintas respuestas y también dialogar y comunicar muy bien a los ciudadanos por qué algunos pacientes no van a recibir beneficios de una hospitalización prolongada en una unidad de cuidados intensivos. Y en ese trabajo han estado nuestros distintos voceros en los distintos medios de comunicación, yo creo que los han visto a todos y a todas ellas, contando y explicando por qué no todos los pacientes son beneficiarios de una unidad de cuidados intensivos y cómo este ánimo de no producir más daño, de no encarnizar terapéuticamente a los pacientes es tan necesario que todos lo comprendamos. Y también poder establecer criterios que transparenten frente a la ciudadanía, tal como lo hacemos, por ejemplo, en la política de trasplante, que independiente si yo tengo ISAPRE o FONASA, si tengo un alto cargo como primer mandatario o soy una persona que está recluida en una cárcel del país, no van a existir prioridades diferentes. Y yo creo que existe temor en parte de la ciudadanía de que la respuesta sanitaria va a ser compleja o va a existir una suerte de privilegio, y eso tenemos que intentar transparentarlo y aclararlo muy fuertemente que no va a ocurrir. Además de prepararnos para el peor escenario. Yo creo que hoy día la prudencia está en sentarse y mirar justamente el escenario más adverso. Quienes trabajamos en la red pública sabemos lo complejo que son todos los inviernos en el país. Este invierno asociado a esta pandemia es algo que en realidad requiere tomar con mucha cautela cada una de las medidas, y también comprender que aunque uno traiga todos los ventiladores del mundo y todas las camas críticas del mundo, el personal calificado para eso es finito. Y podemos, muchos de nosotros que hace mucho tiempo que no ingresamos una UCI, aventurarnos en ingresar a esas unidades de cuidados intensivos para colaborar, pero obviamente el resultado con un personal capacitado es muy distinto que el que no tiene los conocimientos para ello. Es por eso que también la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva ha estado capacitando a un equipo para poder tener las respuestas y asesorías, pero ciertamente tenemos que evitar no solamente tener el día de mañana 3.000 camas UCI utilizadas, porque además la letalidad de quienes han ingresado en los países que nos llevan la delantera ha sido muy alta. Y en ese sentido creo que tenemos que seguir la línea de intentar ir aplanando las curvas cuando estas se nos empiezan a disparar, como es en la actualidad. Doctora Siches, respecto, ya mirando hacia el futuro, hay quienes sostienen que el COVID o la crisis del COVID nos va a acompañar durante bastante tiempo. Eso implica aprender a vivir quizás de una nueva manera, en que no hay un escenario en que hayamos superado el riesgo, sino que vamos a tener que convivir con el riesgo de contagio. El gobierno quizás de manera apresurada habló de una nueva normalidad, pero en algún sentido se plantea un desafío social, no solo económico, sino que además incluso de estabilidad sistémica, de tratar de funcionar en este escenario de incertidumbre. ¿Cómo equilibrar los riesgos tolerables o aceptables? No hay riesgo cero. Los médicos conviven cotidianamente con los riesgos, y por lo tanto, y la sociedad también opta por tener transporte de vehículos sabiendo que va a haber accidentes de tránsito, opta por aceptar que haya medicamentos de venta libre, sabiendo que esos medicamentos pueden generar intoxicaciones. ¿Cómo podemos vivir en este nuevo escenario, en esta nueva realidad hacia el futuro? ¿Cómo ven qué tipo de riesgos van a ser tolerables en términos de reactivar muchas actividades bajo parámetros de mayor seguridad probablemente?
Bueno, yo creo que es muy correcto por el gobierno empezar a trabajar de la mano del comité asesor e idealmente de la mano de la mesa social un retorno a las actividades. El tema, creo que hoy día nuestra mayor problemática se concentra en la forma de comunicación y en la temporalidad en que el gobierno definió hacerlo, sin colaboración además de estas dos entidades que queremos contribuir a este desafío. Por ejemplo, en el tema del retorno a clases, creo que esto pudiera ser un poco más claro, porque no es solamente definir el retorno a clases, hay que conversar con los distintos actores y alinear las posiciones. Yo lo he dicho en otras oportunidades, si uno no lo hace de esta manera, el gobierno va a definir el retorno a clases y los papás no van a mandar a sus hijos al colegio, los alcaldes no van a abrir los colegios y los profesores no van a ir a hacer clases, y lo cual no se va a poder implementar la política. En ese sentido, hay que alinear primero los puntos de vista técnicos y posteriormente hacer un buen abordaje político para su implementación, y yo creo que en eso nos equivocamos en este momento. Además, con algo que había sido además pronunciado por el comité asesor, que era la movilidad que existían de los casos en los primeros casos que vivimos y las primeras cuarentenas, lo cual iba a producir que el virus ingresara a comunidades más populosas. Y tal cual como fue señalado, ocurrió, lo cual hace que se postergue también la implementación de esta nueva normalidad o retorno seguro, pero nosotros estamos también disponibles para trabajar en ello, tal como lo hemos hecho con el tema de las clases, pero tenemos que recordar que no estamos en cualquier escenario sociopolítico y esto hay que sentar a más actores de la mesa para poder ir implementando estas medidas y además comunicar mucho mejor. Yo creo que la ciudadanía no comprendió muy bien el concepto, y también como estábamos en una suerte de meseta que sumaba las curvas que iban en claro descenso en algunas regiones junto a las en claro ascenso en la región metropolitana, dio una suerte de tranquilidad a la ciudadanía y todos fuimos espectadores de cómo se relajaron las medidas, no solamente por la ciudadanía, sino que también por parte de las autoridades con llamados a apertura de centros comerciales y empezar a funcionar, que al parecer no era el momento más oportuno. En ese sentido, el colegio ya abandonó la idea de insistir en una cuarentena total, atendía la información existente, o dada la desconfianza que hay sobre las cifras, es algo que todavía evalúan como que es una posibilidad que el gobierno no debería desechar si es que las cifras no acompañan. Bueno, el primer anuncio que hizo nuestro colegio en torno al tema de cuarentena fue una cuarentena para la región metropolitana y cordones sanitarios para las regiones que tenían pocos casos. Entendemos que Chile no se comporta igual a nivel de todo el país. El problema cuando hacemos cuarentenas parciales es que la ciudadanía se mueve entre las distintas comunas. Eso ha hecho además que el virus se vaya movilizando a otras partes del Gran Santiago, y es por eso que, entendiendo que el gobierno ha definido estas cuarentenas comunales mucho más acotadas, es necesario entonces que eso vaya de la mano en que las personas no se trasladen entre comunas, porque si no vamos a tener solamente la movilidad, y todavía tenemos algunas comunas que no han sido incorporadas, por ejemplo Maipú, que es una comuna muy populosa, que también si hay una incorporación más grande del virus vamos a tener un nuevo aporte a la gran sobrecarga que ya tenemos de nuevos casos. Es por eso que no solamente nosotros, sino que también el comité asesor desde un inicio había planteado quizá cosas un poco más territoriales que aquellas cuarentenas tan acotadas como la mitad de una comuna o comunas parciales o algunas que están muy cercanas, porque la verdad es que los ciudadanos y ciudadanas se mueven entre esas comunas y con ellos se mueve el virus y claramente no ha tenido tan buenos resultados. Yo creo que los datos epidemiológicos van a terminar cerrando lo más probablemente el Gran Santiago en los próximos días. Ojalá me equivoque, pero de ser así, me parece que además tenemos que hacer, y creo que está muy bien que el presidente haya cedido en mantener cordones sanitarios en Concepción y el Valparaíso, porque
tener incendiada la región metropolitana junto a estas dos otras macroregiones es un escenario muy adverso, y lo más probable es que no solamente va a sobrecargar la red sanitaria de la región metropolitana y del sur, que ya tiene altos niveles de pacientes, sino que vamos a necesitar la red del norte, incorporando pacientes COVID y lo más probable es teniendo brotes como lo hemos tenido intrahospitalarios en todos los recintos que atienden pacientes positivos. Justamente, doctora Siches, varias de las preguntas que nos están llegando apuntaban justamente a eso que usted plantea, a la estrategia en el fondo de las cuarentenas. Pero hay otro tema que surge también de las preguntas, es la desconfianza que existe sobre la información, sobre los números tanto de tasa de contagio como también sobre la letalidad. ¿Podemos sentirnos confiados en que la información que se está teniendo para tomar decisiones es suficiente? Porque además hay un rezago en la información y además hay un rezago en el efecto que tienen las medidas. O sea, de hecho, 2 semanas para efectos en salud pública es bastante rápido. En general, las medidas de salud pública toman años o incluso generaciones, pero aquí vemos que una medida tiene impacto en 2 semanas más o en 3 semanas más. Y en 2 semanas más o 3 semanas más vamos a estar juzgando esa situación respecto de medidas que se tomaron con anticipación. ¿Cómo abraza usted esa situación, en el fondo, en que tenemos información parcial nosotros y probablemente también el gobierno respecto de lo que realmente está pasando? Sí, yo ahí quiero aclarar porque en realidad también se ha prestado muchas caricaturas de que están ocultando los pacientes fallecidos o están distorsionando las cifras. Yo creo que ese jamás ha sido el ánimo del gobierno y espero en realidad que ese no sea. No dudo de que esos datos son reales, pero también nosotros tuvimos acceso a parte de la información que tiene el presidente de la moneda todos los días para ir tomando las determinaciones. Tienen bastante más información, toda la información que tiene el gobierno de los ciudadanos y ciudadanas del país están en las plataformas, en mapas, con los casos por kilómetro cuadrado, con los criterios de vulnerabilidad que les permiten tomar determinaciones importantes, pero lo que nos hemos centrado nosotros son los datos solicitados por las distintas sociedades, por ejemplo, los datos de los niños que vienen por quinquenios. Claramente para un pediatra no es lo mismo un niño de 5 años que uno de 1. En ese sentido se ha pedido mayor detalle. Espero yo que el gobierno comprenda además que esta nebulosa o esta suerte como de espera, de que no hay disponibilidad de datos, que no los quieren entregar todos, es un mal flanco, que hay que entregar toda la información que existe y la información que no existe hay que generarla, porque no puede existir esa suerte de incertidumbre o falta de información porque no contribuye en nada al enfrentamiento de la pandemia. Pero sí hay información muy relevante, como el tema de la mortalidad general que pretende tomar determinaciones, que ha sido solicitado, y también justamente poder comunicar cosas para adelantarnos a ese conflicto. Por ejemplo, que vamos a tener claramente, como lo han tenido todos los países del mundo, mayor número de pacientes fallecidos por COVID que los que pudimos cuantificar. Pasó en la pandemia H1N1, va a pasar ahora de todas maneras, y encontrar los mecanismos para mejorar. Nosotros hemos estado promoviendo que nuestros médicos que tienen que llenar la plataforma Epivigila lo hagan. También hemos tenido denuncias de que la plataforma no ha tenido un muy buen funcionamiento y pedimos en la mesa social su evaluación, pero creo que este conflicto de la información es algo que puede transformarse en una bola de nieve si es que el gobierno no lo frena en este momento. Yo les he recomendado a ellos así un consejo, una asesoría gratuita a la administración del país, que empeñarse en tener la pelota solo como gobierno puede tener muchos costos. Y yo preferiría que una buena señal de que hay un ánimo de poder mirar esta pandemia todos juntos de la misma forma, en la entrega de toda la información que tienen y la cual no se ha podido generar, porque muy bien tú sabes que no toda está muy ordenadita como uno esperaría,
generarla para poder traer una suerte de tranquilidad a los equipos de epidemiología, a los distintos modeladores y a los equipos de las distintas sociedades científicas que quieren caracterizar clínicamente lo que está ocurriendo. Todavía no tenemos, por ejemplo, un informe de las características epidemiológicas de los fallecidos, y ya hemos superado por crecer los 200 fallecidos. Doctora, para ir terminando, nos preguntan si es posible acceder a la información de cómo se distribuyeron las donaciones al colegio, me imagino en la página web o ver cómo se hizo eso. Pero una última pregunta para ir cerrando y no quitarle más tiempo. ¿Qué opina del rol de los medios de comunicación? Twitter también es un medio de comunicación, pero como no hay una línea editorial es difícil juzgarlo, pero en relación con el rol de los medios de comunicación durante esta crisis, ¿qué opina? ¿Han estado a la altura quizás del desafío o de lo que ustedes esperan como haciendo vocería? O sea, ustedes, todos los que hemos hecho vocería sabemos que hablamos 10 y sale uno, digamos, y uno queda siempre con una sensación un poco ingrata de esa selección. La mala cuña, la más entonces, incendiaria. ¿Hay algún juicio positivo, negativo, neutro sobre el rol de los medios de comunicación sin necesidad de mencionar a ninguno en particular? Ya, sobre el tema de la Fundación Luxich, nosotros sabíamos que iba a ser un problema, así que lo tenemos todo muy ordenadito, hicimos actas de entrega y todo así, le dijimos a todos nuestros dirigentes, ni media mascarilla se puede perder, y además era muy necesario que no eran solo para los médicos y médicas, sino para todo el personal de salud, quienes toman las muestras y que están más expuestos por ser estas mascarillas un poco más especializadas, y eso está disponible, así que si mi community manager me está mirando, lo vamos a compartir. Y el tema de los medios, nosotros al inicio también nos juntamos con los medios, y creo que es necesario entender que ellos tienen que hacer las preguntas inoportunas, pero también hay que intentar colaborar, y creo que hay varios medios que se han ido acercando a ese tenor. En algún momento, de hecho, yo me he enfrentado con algunos por Twitter, por estar afuera de la casa, del paciente, justamente cosas que no hay que hacer, y estamos ahora reforzando esa comunicación de riesgo porque ellos son súper fundamentales y hay cosas que han apoyado mucho, hay otras que no tanto, pero Twitter en particular, bueno, es un espacio muy, muy beligerante, y yo lamento los ataques que ha vivido el ministro Mañalich, los propios y los que han vivido distintas suertes parlamentarios, y creo que ahí tenemos que hacer un trabajo como sociedad para poder debatir con altura de mira, sin amenazas y sin improperios, entendiendo que este país nos va a ir mucho mejor si lo construimos en conjunto, entendiendo nuestras diferencias, pero también creo que tenemos ahí algunos vacíos legislativos en torno a las amenazas que ocurren dentro de los medios digitales. Así nos ha hecho saber Cibercrimen después de las últimas querellas y medidas que nosotros hemos tomado, así que esperaría yo que transversalmente el mundo político pudiera generar insumos que nos permitan no tolerar ese tipo de cosas, además como transversalmente llamar a debatir con respeto. Perfecto, muchas gracias, doctora Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico. Gracias por tu tiempo. Aprovecho de dar la bienvenida a los otros panelistas que por ahí están esperando conectarse, pero mientras se conectan quería agradecerte, Isquia, por esta conversación y por el rol que ha jugado el colegio en esta crisis. Creo que es muy importante ver a un colegio médico activo, preocupado por sus compatriotas, y también por sus asociados. Creo que han equilibrado muy bien ese rol, y te quería felicitar a ti y a través tuyo a todos los profesionales de salud que se han preparado y que están dando lo mejor y arriesgando muchos de ellos sus vidas para protegernos. Así que muchas gracias en nombre de la universidad por haber aceptado esta invitación y por la confianza que has tenido para compartir tus reflexiones con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, y voy a dejar
a nuestro secretario general, nuestro secretario nacional ya, que él además ha tenido un tremendo rol y que es miembro además de la Finisterra, que es un muy buen representante a mi parecer. Se ha sacado la mugre en todos los medios de comunicación, intentando transmitirle a la ciudadanía de mejor manera nuestras preocupaciones y también intentando colaborar en esta educación que es continua, que él lo hace como docente de la universidad, pero que también lo hace como médico, como dirigente, así que solo le vamos a sugerir que cambie esa foto que tiene de avatar, que no sé si es la mejor, no lo favorece. Así que muchas gracias a la universidad por esta invitación y aquí estamos disponibles siempre y les dejamos a nuestro mejor exponente, el doctor José Miguel Bernucci. Muy bien, muchas gracias, doctora Siches. Aprovecho de darle la bienvenida entonces a nuestros panelistas, doctor Gabriel Cavada, a doctor José Miguel Bernucci y al doctor Marco Antonio Núñez. Entiendo que don Tomás Regueira lamentablemente no pudo mantenerse conectado, tenía una urgencia, así que lo tuvimos que excusar. Bienvenidos Marco Antonio, Gabriel, José Miguel, que han estado muy atentos escuchando esta conversación. Bueno, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Un placer compartir y muy satisfecho y muy contento de estar compartiendo con la doctora Siches. Creo que su intervención fue tremendamente clarificadora. Y bueno, abramos nuestro panel. Justamente. Quería partir contigo, Gabriel, respecto de estos temas que han suscitado tanta polémica respecto del acceso a la información, del uso de la información, las proyecciones y toda la cantidad de modelamientos matemáticos que nos ponían en una situación bien preocupante hace unas semanas. ¿Cómo interpretas tú o cómo puedes ayudarnos a entender este debate, esta discusión y pensar qué podemos esperar hacia las próximas semanas en relación con ese tema? Mira, fundamentalmente uno desde el punto de vista de la modelación propiamente tal, esperaría que la información que fluye en una epidemia se porte de acuerdo a los supuestos, los modelos que uno dispone, digamos, para poder proyectar. En la medida de que esos supuestos no se cumplan, todas las proyecciones que de suyo son especulativas, ocurre que las hacen más especulativas todavía. Al respecto, quiero puntualizar lo siguiente. Yo creo que desde hace mucho tiempo, en el contexto de cómo nos ha atacado el COVID-19 a nuestra sociedad, inicialmente nosotros no estábamos modelando una epidemia. Lo que estábamos haciendo es modelar notificaciones, ¿cierto? Y las notificaciones como tal ya tienen un componente que es bastante voluntarioso porque depende única y exclusivamente, ¿no es cierto?, de esta voluntad de notificar. Entonces de ahí han aparecido dudas bastante razonables, si es por cada notificado conocido, digamos, cuántos contagiantes tengo, etcétera, etcétera, y esa es una cifra que todavía nosotros no somos capaces de dilucidar porque no tenemos estudios de prevalencia en serología, no sabemos qué proporción de la población efectivamente está alcanzando inmunidad, etcétera, etcétera, porque solamente, acuérdate que inicialmente la única información que disponíamos era de pacientes que habían llegado con síntomas y después se les confirmaba el COVID-19. Y eso inicialmente era tremendamente poco, digamos, y es tremendamente poco. Hoy día ya tenemos, pero no desde hace mucho, la epidemia ya está inaugurando su semana 9, esto partió el 3 de marzo,
y ya casi estamos cursando la segunda semana de mayo. Y sin embargo, digamos, desde hace relativamente poco tiempo entraron a nuestro registro los pacientes asintomáticos. Esos pacientes asintomáticos, si bien todavía no son muchos respecto de los pacientes sintomáticos, pero derechamente están representando un respetable 10%, digamos, de la información que te está llegando diariamente. Entonces, una pregunta razonable que uno se podría hacer desde el punto de vista epidemiológico es que si tenemos parámetros que permitan corregir la curva epidemiológica desde hace una semana hacia atrás. Por lo tanto, esa es una disyuntiva que me parece que va a ser muy, muy difícil de resolver. O sea, si uno le está tomando un cierto grado de veracidad a los datos a partir de una semana, desde el punto del modelamiento, desde el punto de vista del modelamiento, lo que vamos a tener que hacer es suponer que la epidemia en Chile partió hace una semana y media atrás, digamos, y debutó, no sé, con 15.000 casos, con lo que tuviéramos ahí. Por lo tanto, son factores de incertidumbre tremendamente fuertes que no se pueden controlar y nos hacen ser tremendamente especulativos respecto de unos conceptos que claramente ya pasaron de moda. O sea, a esta altura nadie se aventura a saber cuándo va a haber el pic, si va a haber meseta o no va a haber meseta, y esta cuestión cuándo se termina, digamos, que serían las preguntas más importantes que uno debía ser capaz de contestar, no solamente a la sociedad, sino que al mundo de la salud. O sea, una pregunta clásica es ¿hasta cuándo nosotros vamos a tener estresado nuestro sistema? ¿Hasta cuándo tenemos que prepararnos? Y así como van las cosas, parece que esto va de mal en peor, digamos. O sea, yo presiento incluso de que vamos a tener una fuerte alza en términos de fallecidos, en términos de... Ya están sonando las alarmas en términos de la capacidad de las UCI, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso, digamos, me interesó mucho cuando la doctora Siches se refirió a lo que era la inicial opacidad de la información que salía desde la autoridad sanitaria hacia ni siquiera la ciudadanía, digamos, sino que a los grupos académicos que intentábamos dar algún aporte desde el punto de vista científico al conocimiento de la epidemia. Yo recuerdo que antes que se instalara la mesa social, la misma doctora Siches dijo que le había pedido una audiencia al presidente de la República porque ella suponía de que el presidente de la República no tenía toda la información disponible para tomar decisiones. Y en ese sentido, es cierto que nosotros seguimos pensando que la información que es disponible no es suficiente para buenos modelos, ni siquiera para tomar buenas decisiones. Y una pregunta interesante es, ¿cuándo vamos a adquirir, digamos, la oportunidad de la disponibilización de la información? ¿Y cuánta otra información más nos falta para tomar buenas decisiones? Fíjate que, curiosamente, si uno mira los reportes oficiales del Ministerio de Salud, las bases de datos, que desde ahí uno puede, digamos, construir, porque la verdad que esto ha sido un trabajo bien artesanal. Te tiene que interesar la epidemia para ir uno tomando datitos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la información que entrega el Ministerio de Salud es bastante escueta. Entonces, cuando uno quiere ir a cosas más o menos más interesantes, tiene que irse a la página del Ministerio de Ciencias. Y cuando uno entra a la página del Ministerio de Ciencia,
se da cuenta que hay que hacer un gran trabajo para convertir las bases de datos que ellos están publicando y para poderlas analizar. Ujú. Cuando uno esperaría que el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Salud le pasara automáticamente la información al Ministerio de Ciencia. Ahora, cuando tú vas a la página del Ministerio de Ciencia, te encuentras que hay un delay de unos 3 días respecto a la información actual. Y una de las explicaciones que se ha dado es que la gente del Ministerio de Ciencias no recibe las bases de datos del Ministerio de Salud, sino que lo que tiene que hacer son sus propias digitaciones. O sea, la sensación que da, no digo que sea así, pero la sensación que da desde el punto de vista del espectador es que la comunicación de datos entre dos entidades que son del gobierno, o sea, que están a nivel ministerial, tienen al menos, digamos, los puentes obstruidos, para no decir que están cortados, digamos. Muchas Entonces, gracias. eso me gustaría, digamos, que sí efectivamente se solucionara y estuviera esta información, digamos, a disposición de la gente que intentamos hacer conocimiento científico de esto y ponerlo a disposición de la sociedad para tomar mejores decisiones, que es nuestro objetivo. Muchas gracias, Gabriel. Doctor Bernucci, en este escenario entonces de incertidumbre en que más sabemos, al mismo tiempo tenemos la sensación de que tenemos más incertidumbre y quería un poco continuando con la conversación con la doctora Siches, vienen 3-4 semanas críticas. ¿Cómo lo proyectas tú eso? Y tomando unas preguntas que nos han llegado en línea, ¿qué aspectos de salud, como por ejemplo salud mental, están quedando un poco dejados de lado en el fondo y que puede reventarnos también de una manera bastante crítica? ¿Qué nos puedes comentar respecto de eso? Sí, bueno, yo creo que es una pregunta bastante amplia, pero un poco para redondear. Creo que primero, yo creo que en relación a lo que dijo la doctora Siches, yo quiero rescatar el discurso. Muchas veces, yo creo que en su pregunta el profesor Pavlovich lo hizo en el sentido de que muchas veces en el discurso público se ponía al colegio médico como un ente antagónico al ministerio, pero yo creo que en el discurso la doctora dejó claramente que más que un ente antagónico pretendíamos siempre ser un ente colaborador, y muchas veces los medios de comunicación no nos ayudan a eso, pero yo quiero rescatar eso. Y en relación a eso y a lo que indicaba el profesor Cavada, es justamente de que dentro de esa colaboración, gracias a la presión que ejerció el mismo colegio médico, hubo una mejora de datos, independiente, digamos, que también en las preguntas se hacía la locución de que faltaban datos, pero hubo una mejora. O sea, partimos con datos netamente nacionales, agregados a, por lo menos, informes epidemiológicos que, aunque no tenemos todos los datos, sí dan cuenta mucho mejor de la realidad que está aconteciendo. Y eso yo creo, y lo quiero rescatar, aunque venga muy cerca de la recomendación, fue gracias a la presión del colegio médico. Ahora, efectivamente lo que nos falta es justamente pulir un poco mismo lo que decía el profesor Cavada, y lo conversamos la semana anterior en referente a la entrevista de la doctora Rubilán, de que justamente son las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, los llamados a hacer recomendaciones en base al open data, ¿no es cierto?, a la data abierta, que se requiere en estos casos, tal como países que, como Corea del Sur, por ejemplo, que tratamos nosotros de emular en muchas cosas, aún no se hace. Ahora, habiendo dicho eso, efectivamente, se nos viene una semana bastante complicada. Desde el colegio siempre se ha planteado de que tenemos problemas para interpretar los contagios totales, principalmente por los problemas que tuvimos de testeo, por la falta de determinación entre inicio síntomas y que el caso está finalmente dado como positivo. Por lo tanto, pero sí hemos visto que este aumento de casos va en correlación con la saturación de los hospitales y va en correlación con la saturación del aumento progresivo e importante de las camas de críticos. Entonces,
En ese sentido, efectivamente, pareciera ser que el dato de camas críticas, en la cual la universidad ha jugado un rol fundamental en el aporte, lamentablemente no nos pudo acompañar el doctor Regueira, pero efectivamente como que ese dato justamente nos ha ido apuntando a lo que el colegio había planteado en cierta situación. Y referente a los temas olvidados, efectivamente ahí hay varias aristas. La primera arista es que los sistemas sanitarios a nivel internacional, y ahí ya hay experiencia en España, efectivamente esta sobrecarga que se produce por el COVID y la reorientación de todo el sistema sanitario para poder atender al COVID, efectivamente produce un olvido del resto de la patología común, si se quiere decir, o más frecuente que se ve en el sistema de salud. Y ya tenemos reportes en España: aumento de mortalidad por infarto, aumento de mortalidad por accidente vascular. Acá en Chile ya hay algunos reportes de baja en consulta por accidente vascular en servicios de urgencia, porque la gente obviamente no está consultando y no está yendo. El ministro de Salud hablaba, ¿no es cierto?, de un 30% de pérdidas de horas de controles de crónicos de atención primaria. Entonces, efectivamente, el COVID por sí solo juega un olvido frente a la patología habitual. Y referente a salud mental, que va enganchado con lo mismo, pero también se nos engancha en una segunda parte de que también, como el colegio lo ha dicho, las cuarentenas totales, que ojalá no llegáramos a ellas, pero las cuarentenas en general tienen efectos secundarios indeseados, y dentro de esos efectos secundarios indeseados hay que tenerlos sumamente presentes. Está el tema de salud mental, tenemos aumento de síntomas depresivos, tenemos aumento de síntomas ansiosos, tenemos violencia intrafamiliar, tenemos aumento de consumo de sustancias lícitas e ilícitas. Entonces, efectivamente, lo que nosotros como colegio médico, lo que el colegio médico ha planteado en la mesa social es justamente que la indicación de la cuarentena no puede quedarse solamente en la indicación de la cuarentena, sino también tiene que hacerse cargo de estos problemas como salud mental y los otros efectos indeseados de la pandemia. Muy bien, muchas gracias, doctor Bernucci. Doctor Núñez, ayer el presidente Piñera comentó que había recibido un llamado por teléfono o había hablado telefónicamente con el presidente Trump, que coincide de alguna manera bien curiosa con una discusión que se dio en el marco de la tramitación de la ley de fármacos 2 hace 2 o 3 días en el Congreso, en el cual se aprobó la declaración de que los medicamentos, insumos, alimentos de uso médico tenían una importancia estratégica de alguna manera para la salubridad nacional, con el evidente guiño a la idea de licencias forzosas o no voluntarias. Y justo ayer el presidente Trump informa que Chile eventualmente estaría en uno de los primeros lugares de la lista de espera en caso de que haya vacuna. Suponiendo yo que eso sea en la medida que respetemos las patentes, ¿qué juicio le plantea? En el fondo, vamos a enfrentar quizás ese desafío. Van a surgir respuestas, ya sean medicamentosas o de vacunas a el COVID, obviamente que quienes han invertido en esos productos van a esperar cierto respeto de sus patentes, o eventualmente no, y sean generosos y planteen licencias voluntarias. ¿Cuál debería ser la estrategia de Chile, que no es un país productor de medicamentos? ¿Estar más bien en la buena con los posibles productores de una solución? ¿O deberíamos apostar a nuestra independencia soberana y arriesgarnos a las consecuencias que eso podría tener? Eso, un tema pequeño le estoy tirando, doctor Núñez. Sí, muy buenas noches, un saludo a todas las personas, amigas y amigos que se han unido a la transmisión. Esta es una pregunta bastante clave. Lo que se le dijo al presidente Piñera desde muchos foros hace ya más de un mes atrás era la necesidad de hacer una gestión internacional respecto de ventiladores mecánicos. Era una disputa que comenzó en el mes de febrero entre los países, y que nosotros, por ser un país pequeño, tenemos una desventaja enorme. No se hizo caso y ya vamos a comenzar la próxima semana a vivir las consecuencias de no haber hecho las cosas bien en enero o en febrero. Y lo de la vacuna es evidente. La vacuna se va a sintetizar
el segundo semestre de este año, va a estar disponible probablemente a finales de este año, a principios del otro. En un escenario hipotético, todos los chilenos nos vamos a tener que vacunar y vamos a depender de licencias y de una negociación que va a ser durísima. Y nadie está tomando las medidas necesarias desde ahora para tomar contacto con los países, con los laboratorios, con la Organización Mundial de la Salud, con las universidades que patrocinan la investigación científica que pueda sintetizar una vacuna segura para COVID-19 y COVID-20, probablemente en su versión del próximo año. Esto es vital. No puede ser que una vacuna o medicamentos ya definitivamente efectivos para el tratamiento de esta enfermedad respiratoria tengan que depender de las condiciones que hoy están definidas por los acuerdos de libre comercio, por ejemplo. Debe existir una fuerza internacional, y ahí tenemos que sumarnos a eso como país, que determine que un bien público de estas características deba ser distribuido en condiciones de igualdad, de acceso a todos los habitantes de nuestro planeta. Esto va a ser una disputa brutal porque va a estar las patentes en el centro de la discusión, y como muy bien dice Sebastián, lo que ha ocurrido en las últimas horas en el Parlamento, particularmente la Comisión Mixta que está discutiendo después de 3 años y medio, casi 4, la Ley de Fármacos 2, una indicación aprobada apunta indirectamente a esta realidad. Yo creo que lo importante es que el gobierno hoy particularmente tome conciencia de que esa situación compleja de disputa internacional y de negociación se va a dar, y tenemos que desde ya tomar las decisiones internas en nuestra legislación para enfrentar la futura distribución de vacunas COVID-19, COVID-20, ojalá en un corto plazo. Perfecto, muchas gracias. Quería, por último, hacerle una última pregunta a los panelistas, a los que quieran opinar, pero tiene que ver un poco con el uso de la información en momentos de crisis. En tiempos de crisis, si bien las personas siguen manteniendo la responsabilidad personal, la masa suele perder ciertos comportamientos racionales y por lo tanto el acceso a información tiene siempre la tentación, desde el que la posee, a utilizar un criterio quizás medio paternalista, muy propio además de la historia de la medicina. ¿Cómo ven ustedes que esta lucha por la información tiene algún sentido estratégico? En el fondo, ¿qué información es a la que tienen que tener acceso las personas? Uno ve que ha habido personas que se han visto discriminadas, amenazadas por padecer la enfermedad, en las cuales hay mucha desconfianza, respecto a lo cual tenemos todavía más mucha incertidumbre de las formas de contagio y de la velocidad en que esto se transmite. ¿Cuál es el equilibrio entre la información que tiene que estar disponible versus el riesgo que implica que esta información sea mal interpretada o directamente mal usada? ¿Alguien se atreve? No, o sea, sí, yo creo que es un aspecto importante a analizar. Sin embargo, hay que ver las externalidades de cada decisión que se toma. Efectivamente, el mal uso de la información pública, como por ejemplo por aspectos de discriminación o por violaciones de libertades individuales, es un aspecto que efectivamente está presente. Sin embargo, también en pandemia hay que tener presente que la reserva de la información o quizás guardar cierto tipo de información en una era como la actual, en la cual el acceso a la información se ha tornado casi como un bien público y casi como algo deseable dentro de todas las estrategias, sobre todo gubernamentales, creo que es algo que también hay que considerar. Hay que entender de que hoy en día la capacidad que tienen las personas también de solicitar información, de acceder a ella, de poder trabajar esos datos, es mucho mayor de lo que nos pasaba hace 10, 15, 20 o 30 años. Y muchas veces
los problemas de manejo, como por ejemplo que hemos tenido hoy en día, se han dado justamente por esas externalidades. La voz del liderazgo hoy en día no se ejerce solamente por tener el cargo en el liderazgo, sino también por saber manejar desde el punto de vista político y social todas las externalidades que genera la producción de esta información. Entonces, yo creo que justamente el colegio, y en base a lo que decía la doctora Siche, va un poco por ahí. Hoy en día son muchos los centros que desean aportar, ¿no es cierto?, con sus expertos, con sus académicos. Hoy en día ya no por el solo hecho de estar en el Ministerio de Salud, nos dice que una persona va a ser idónea para poder dar las mejores opciones de manejo, y por lo tanto ahí justamente están las universidades, estamos nosotros, los académicos, están los otros centros de estudio, donde justamente se generan esos datos y quieren hablar con ellos. Yo creo que es una línea bastante delgada, pero que cada vez va apuntando más hacia la apertura total, y todo lo que suene, yo creo, hoy en día a oscurantismo o a resguardo, creo que justamente termina apuntando en contra. Mira, yo no puedo... Respecto de la información, hacer referencia brevemente a dos temas que han saltado, han llamado la atención y están en el centro del debate, respecto de cómo el gobierno, particularmente el Ministerio de Salud, entrega la información diaria epidemiológica para que otros puedan hacer análisis y seguimiento epidemiológico de cómo avanza la epidemia. Yo creo que no ha sido lo suficientemente transparente, no hay una vocación de poder abrir todas las bases de datos en tiempo y forma, con el detalle que se requiere, para llegar a las conclusiones, y de eso se trata la ciencia, que el Ministerio, por tener acceso prioritario a esa información, llega y comunica diariamente. Y la segunda tiene que ver con la petición, particularmente de los alcaldes, de muchos de los alcaldes, de poder acceder a la identidad, el lugar de residencia de aquellos testeados positivos que están enfermos de esta enfermedad respiratoria. Yo soy absolutamente contrario a que eso ocurra. Debatimos hace ya más de 10 años en el Parlamento de Chile, después de 4 años de tramitación, la Ley de Deber y Derecho de los Pacientes, que tiene un periodo largo en pleno funcionamiento, que ha sido un tremendo avance respecto a la protección de los más débiles en su relación con las instituciones y las personas en salud, y daba la vocación de muchos de los alcaldes, y hay que ser realista, de transformarse en voceros sin criterio, en campaña, particularmente en matinales, y lo hemos visto desde ya el inicio de esta situación dramática. A mí me parece que nada bueno ocurriría si se aprueba una moción presentada hace pocos días en la Cámara de Diputados de que los alcaldes reciban ese tipo de información detallada. Debe respetarse la ley que regula esta información que pertenece a la persona, es una información sensible, está protegida por la ley de derechos de los pacientes, y ojalá que exista criterio en las salas de ambas cámaras para no avanzar en ese proyecto de ley que estuvo o estará en tabla en los próximos días, probablemente la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Marco. Gabriel, para ir cerrando. Fíjate que con respecto al acceso a la información, ya a estas alturas parece una anécdota, pero el optimismo de ir aplanando la meseta y el retorno seguro, etcétera, etcétera, justamente se produjo por la parcialidad de la información que se tenía disponible. Corrígeme después, José Miguel, pero creo que fue por presión justamente de la mesa social, de que se liberó, se hizo pública, se hizo analizable la información de la cantidad de exámenes que se estaban haciendo, la positividad de los mismos. Fíjate que cuando eso se abrió, no quiero ser perspicaz, pero había una asociación entre la percepción de esta meseta tan pronta, que se estaban aumentando las PCR y que estaba bajando la positividad, o sea, como que estábamos llegando al mejor de los mundos.
Y este análisis era completamente objetivable hace una semana atrás. Y vaya, digamos, por una acción maléfica de no sé quién, la meseta no era tal y la curva de crecimiento epidémico pasó de un índice de factor de crecimiento de la epidemia de más o menos 1.3 o 1.2 a sobre 2. O sea, cuando estábamos diciendo que por cada contagiado se infectaba uno más, en el límite de 24 horas pasábamos que un infectado era capaz de contagiarte a 2. Entonces, lo que quedó claro es que la información disponible que había era inconsistente. Por lo tanto, tienes tremendos argumentos de que, al menos a mí me parece, de que la información todavía no es lo suficientemente transparente como uno quisiera para hacer buenas proyecciones, o por último para decir, ¿sabes qué? Informar a la ciudadanía, mira, este es el estado de riesgo que está, porque si la ciudadanía tuviera esta información bien procesada, probablemente no tendríamos el problema de acatar las medidas que se nos imponen de muy buena voluntad por la autoridad sanitaria. Muchas gracias, doctor Cavada. Bueno, yo creo que ahí el aporte que la sociedad civil y las universidades, como bien dice el doctor Bernucci, es el que estamos tratando en parte de hacer a través de estas conversaciones sobre COVID que partimos la semana pasada como Universidad Finisterra y que van a extenderse por las próximas semanas. Reiterar a nuestros oyentes que la conversación de hoy y la de la semana pasada están disponibles en la página web de la universidad, de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterra, y los dejamos invitados también desde ya para la próxima semana a la misma hora y por este mismo canal con invitados también estelares. Agradecemos a través del doctor Bernucci, también a la presidenta del Colegio Médico que nos acompañó en la primera parte, y a los académicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterra, Marcos Núñez, Gabriel Cavada y José Miguel Bernucci, y también al decano Duñac por haber dado el respaldo a esta iniciativa de difusión en un escenario en que el debate ponderado de las ideas es un rol que las universidades tenemos que promover. Muchas gracias a todos por su conexión, por su atención, gracias a todos los participantes y a las preguntas que se fueron haciendo, que tratamos de responder y de dar cabida. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos. Muy buenas noches y un saludo cariñoso a todos. Chao. Chao a todos.